Muy buenas a todas y a todos, ¿cómo estáis? Yo me llamo Dani Turriaga y bueno, he sido invitado al canal de May, de este grupo madrileño, para mantener una conversación con Miguel, con mi buen amigo Miguel, para hablar sobre el disco, sobre cositas en relación con la banda. Y bueno, va a ser un poco experimento a ver qué tal sale. Si quieres saludar o cualquier cosilla. Bueno, yo soy Miguel, para los que no me conozcan, guitarrista de May y, bueno, en general compositor que ha mezclado el disco y tal, pero bueno, rol principal guitarrista de May. Muy bien. Eh, bueno, dar unas pinceladas, yo estoy un poco vinculado al mundo de la música y eso, la intención con este vídeo es tratar de ofrecer una imagen pues un poco más diferente a lo que se puede esperar de una entrevista periodística, dado que, bueno, vamos a hablar de cosas que a mí me parecen interesantes, Sí, sí. que a mí me llaman la atención. Sí, ¿no? Por eso te dije de hacer este vídeo. Ujú. Pues a ver qué tal. Bueno, decir que para mí este disco que habéis publicado me ha gustado muchísimo. Para mí ha sido los grandes descubrimientos de este año a nivel musical, y no porque os conozca, o en este caso porque te conozca a ti, sino porque ha sido una gran sorpresa encontrarse mejor dicho, reencontrarse con este tipo de metal, ¿no? Con estas sensaciones. Yo, dentro de lo que conozco, nunca he sido yo muy fan de el metal con estos tintes, vamos a llamar orientales, porque los tiene, igual no en todas las canciones, pero sí en bastantes de ellas, y durante bastante tiempo era un poquito el enfoque del proyecto, ¿no? Esto del metal oriental. Pero bueno, según he estado leyendo y hablando contigo, eso de metal oriental parece que se os queda un poco pequeño, ¿no? Más que pequeño, se nos queda atrás. O sea, no en el sentido de que lo que hagamos sea mejor, pero nos gusta más o nos apetece más hacerlo. A falta de otro adjetivo, lo estamos llamando de momento metal esotérico, porque creo que es lo que más se parece a la atmósfera que queremos transmitir, al menos musicalmente. Y es eso, es que llamarlo metal oriental sería a lo mejor para temas como Hatshepsut o The Condescending Scribe, que son los primeros que se compusieron, sí que es más correcto, pero a medida que hemos ido componiendo cosas nuevas, creo que ya no tiene mucho sentido llamarlo metal oriental. Entonces, bueno, metal sinfónico también podría darlo, igual es como demasiado global para hacer la cosa tan concreta que hacemos, pero bueno, y folk también, un poco de instrumentación así un poco más ecléctica, por llamarlo de alguna manera, pero sí, a falta de otro adjetivo, metal esotérico creo Sí. que es, ¿no? Al final las etiquetas son odiosas, ¿no? Nos ponen un corsé, unas cadenas para remitirnos a términos de mercado, realmente, Sí. ¿no? Y al final, yo con mi propia experiencia también, el tema de las etiquetas es un lío en el que no me quiero meter, pero a la hora de comunicar un proyecto para gente que es ajena, al mismo que no lo conoce, sí que tiende a ser útil. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que metal oriental se queda atrás. Las canciones que has mencionado antes, la de Condensed Scribe. Condescending Scribe y Hatshepsut, Sí. ¿no? Efectivamente son las que más sensación por las escalas que habéis utilizado, Sí. ¿no? Sobre todo para las partes más reconocibles de las canciones, que son las que se te quedan más en la cabeza, sí que rememoro un poquito a trabajo rollo Yoshi Sashi, ¿no? Sí, Orphaned es de las mayores influencias que hemos tenido en ese sentido, o sea, en ese sonido. Este trabajo del disco, The Aftermath, ¿durante cuánto tiempo lo estuvisteis trabajando en cuanto a composición y grabación? Claro, es que ha sido un proceso larguísimo, realmente, por distintas razones. Principalmente porque
al principio no teníamos muy claros los objetivos a corto plazo y eso nos hizo retrasarnos mucho. Al principio nos centramos mucho en buscar gente, pero al ser también una música tan concreta, a lo mejor la gente que iba viniendo se esperaba otra cosa y al final se acababan yendo porque no era lo que ellos pensaban que era. Entonces poco a poco vimos que era necesario primero grabar y ahí fue cuando hicimos la demo de 2018, que estaba The Aftermath, Hatshepsut, un tema que no ha caído en el disco que es Sphinxinator y una cover de Lay to Rest de Lamb of God, un poco traída a nuestro estilo, con mucho tecladito y escalas también. No hubo que cambiar demasiado, pero sí que hemos cambiado algunas cosas. Y esto, claro, se remonta a 2014 más o menos, cuando empieza el proyecto. Madre mía. Sí, hasta 2022 que hemos conseguido sacar el disco. Entonces, ¿cuál era la pregunta? La pregunta era durante cuánto tiempo habéis estado trabajando en cuanto a composición y grabación, pero ya me has respondido. Claro. Además, temas como Hatshepsut o Condescending Scribe de Dune también es de este grupo de temas que son de antes de formar el proyecto. Son temas que tocábamos con otro proyecto y por rescatarlos formamos May. Y que me vengan a la cabeza, esos 3 son los que han sido rescatados y el resto son cosas nuevas. Preguntaba porque una de las cosas que me han llamado mucho la atención, sobre todo al hablar contigo, es esa distinción entre temas de antes y temas de ahora, ¿no? Los temas posteriores. Porque cuando escuchas el disco por primera vez, al menos es la sensación que a mí me dio, todos los temas están muy hilados, desde principio a fin. Y con una primera escucha no percibes una gran diferencia en cuanto a nivel sonoro o incluso, digamos, conceptual, ¿no? Digamos que todo está con el mismo espíritu. Pero con posteriores escuchas sí que te das cuenta de que las escalas que se usan son diferentes, de que la intencionalidad igual es diferente. E incluso que la forma de cantar de María ¿es? Sí, es varía, ¿no? ¿A qué cosas le dedicáis más atención? ¿Qué cosas os parecen más interesantes en las canciones? Sobre todo las escalas que utilizamos y el cuánto insistimos en ellas. Total. Ya digo, los demás de antes, a lo mejor desde fuera, de hecho, lo que has dicho me hace gracia porque es algo que me comentó mi madre cuando escuchó el disco. Me dijo, es como muy cohesivo, ¿no? Sí. Pero claro, para nosotros no lo es para nada. Supongo que porque lo vemos desde un punto de vista de saber cuáles son las vísceras, ¿no? Y yo creo que se diferencian sobre todo en eso. Los temas antiguos se basan muchísimo en frigio mayor. Total. Que, bueno, esto ya para los que no sepan música son maneras de hacer música, digamos así, dicho mal y rápido. Pues sí, los temas antiguos se basan muchísimo en frigio mayor. De vez en cuando, a lo mejor, por ejemplo, en Hatshepsut hay partes en las que pasamos a menor, incluso menor armónico, que realmente son las mismas notas que frigio mayor, pero con otra tónica. Pero en los temas nuevos sí que exploramos muchísimo más la escala menor, que aunque sea mucho más común de escuchar, creo que desde el prisma que le damos nos da mucha más libertad también. Y por ejemplo, Alejandría, que me venga así a la cabeza, posiblemente mi riff favorito del disco sea el final de Alejandría, que es otro súper largo, que es alguna manía que tengo de hacer otros súper largos. Eso es totalmente menor y creo que es por ahí por donde queremos ir también. No abandonar las escalas árabes, digamos, o egipcias orientales, pero sí que no centrarnos solo en eso. Me voy a permitir hacer una valoración personal porque coincido plenamente en lo que has dicho y yo celebro de que os sintáis más cómodas con
trabajar en escalas menores sin centraros tanto en el frigio, porque, ese tipo de escala es algo tan concreto que cuando lo escucho ya estoy haciendo conexiones con otras influencias, con otras referencias, y siento que eso ya lo he escuchado otras veces, claro, ¿no? En cambio con temas como Alejandría o como Guild, tanto la primera como la segunda parte, que hablaremos de eso porque me intriga, son temas con los que puedo conectar más fácilmente. Siento que igual ya es un viejo conocido, pero apela más a mi manera de entender la música, ¿no? Y ya no me quedo con esa secuencia de notas que llaman tanto la atención, sino que puedo prestar atención más al conjunto. Claro. Y eso me hace apreciar más la canción en sí. Nos hemos dado cuenta nosotros de eso al componer. Otra de las razones, aparte de porque nos apetece ampliar el espectro de atmósferas, es que yo mismo notaba que me repetía un montón con la escala frigia, porque tiene una sonoridad muy concreta y es muy útil para ciertos contextos. Sí. Pero es verdad que es lo que tú dices, que al tener una sonoridad tan concreta, al final no tienes tantas cartas con las que jugar. Total. Quizá es porque culturalmente no estamos tan acostumbrados a esa escala en concreto y estamos más acostumbrados, pues eso, culturalmente a la escala menor o a la escala mayor, naturales. Y eso me permite, digamos, nadar con más soltura. O quizás también porque, y esto es tirarme a la piscina, igual como no forma parte de nuestra cultura el trabajar con esas escalas, a la hora de trabajar con ellas desde una óptica, vamos a decir, occidental, hacemos lo que podemos, pero igual al no comprenderlas del todo, se queda muy en la superficie. E igual por eso nos cuesta acercarnos a ese tipo de... Puede ser también. Sí, realmente tampoco me quiero alejar mucho de eso, precisamente porque también lo veo un poco desde ese aura de misterio, ¿no? O sea, obviamente a nivel teórico es lo que es, ¿no? O sea, son estas notas y punto. Pero es lo que tú dices, ¿no? Al ser algo que, entre comillas, desconocemos más o menos, no a nivel teórico, sino eso, a nivel sonoro, digamos, es algo que me gusta también. Entonces tampoco las quiero abandonar del todo, ¿no? Claro. Pero sí que quiero eso, no centrarme solo en eso, porque eso también puede hacer incluso que llegue a ser monótono para oídos occidentales. Sí. Yo, aunque no sean, vamos a decirlo así, porque la verdad es que todas las canciones me gustan bastante, aunque no sean mis favoritas del disco, sí que me parecen interesantes. Sí que me hacen conectar con otras cosas con las que yo no estoy familiarizado. Y eso estimula, ¿no? Sí. Eso es genial. Muy guay. Después de tanto tiempo, de tantos años de trabajo, que han sido años de trabajo con las mismas personas, ¿no? La formación no ha cambiado en todo este tiempo. El tronco principal, sí, siempre hemos sido María, Josu y yo. ¿Cuál es la sensación que tenéis ahora después de haber publicado el disco y después de recibir las primeras impresiones de los públicos? Alivio. Creo que sí, el alivio de poder decir por fin, ya está, ya lo hemos sacado, es esto, ahora podemos mirar hacia adelante. Y el alivio también de ver que la gente que hemos podido ver que lo ha escuchado con detenimiento le ha parecido interesante o fresco o le ha gustado. O sea, son siempre cosas positivas por lo general. Entonces, alivio también porque teníamos mucha incertidumbre de joder, es que igual es un poco raro esto que hacemos, no sé si le va a gustar mucho a la gente o si va a cansar muy rápido o no sé, cosas así que tienes así de poco síndrome del impostor pero sí, yo creo que alivio es la palabra, por lo menos por mi parte. Entiendo. A la hora de escuchar el disco, al nivel de sonido, llama bastante la atención a nivel de mezcla que hayáis utilizado, por ejemplo, percusión MIDI, ¿no? Sí. Ajá.
Este tipo de decisiones que habéis tomado, siendo 3 personas, es razonable porque no podéis abarcar quizás todos los elementos que os gustaría meter a nivel acústico, pero por esta serie de decisiones, tanto a nivel de teclado y de percusión, ¿cuál es vuestra valoración? O sea, me gustaría que me contaras el porqué de tomar estas decisiones, de meter algunos componentes MIDI en el disco, y cuál es vuestra sensación final, ahora que se ha publicado. La intención era facilitar el proceso. Porque en un principio sí que incluso pretendíamos meter elementos orquestales acústicos. Pero con los recursos que teníamos se nos hacía imposible. Incluso habíamos pensado por ejemplo, en The Dune meter un coro, sí. Pero es muy complicado. Quizá en un futuro sí que sea posible y nos encantaría hacerlo, pero vimos una oportunidad en el MIDI porque, bueno, a nivel batería ha sido por dinero y ya está, pero a nivel orquestral ha sido incluso revelador. Porque al principio sí que intentamos meter orquestación MIDI con plugins de orquesta y tal, pero como que se notaba un montón que era un quiero y no puedo. Entonces hemos grabado el disco entero como unas 4 veces. Oh. Hasta que hemos dado con lo que consideramos que era la tecla. Y eso, en las primeras versiones del disco sí que las orquestaciones eran pues eso, secciones de cuerda y tal. Pero hay un grupo que se me suele olvidar mencionar en mis no me sale la palabra, en mis influencias. Ajá. Que es Wintersun. Y lo que tiene Wintersun, que nos ha parecido muy interesante a nosotros y que hemos cogido ese elemento, es que sus orquestaciones son sintetizadores. Y dije, joder, esto es mucho más fácil de hacer, mucho más barato, y aparte como que tiene un toque que nos hace distinguirnos también, ¿no? Porque las orquestaciones al final también las hemos oído 1000 veces. Y que las secciones de cuerda suenen a sintetizador aposta, creo que también le da una frescura extra al sonido. Y aparte, también creo que le da una sonoridad como... no sé cómo llamarlo en español, pero como witchy, ¿no? Como... es que no quiero usar tantas veces la palabra esotérico, pero como misterioso, sí. Así un poco como de... quizá acercándose a banda sonora de peli de miedo ochentera, que también nos mola un poco esa atmósfera. No tanto por el rollo de horror ni de miedo, pero sí por el aura misteriosa y tal. Y creo que el sintetizador hace un muy buen trabajo con eso. Entonces decidimos hacerlo así. Y la batería por dinero, básicamente. No teníamos los recursos y... Pero el sintetizador no me arrepiento de nada de usarlo. O sea, lo volvería a hacer. Esto me hace conectar mucho con otros proyectos musicales, como por ejemplo con Septic Flesh, que tú escuchas el disco de May, y jope, sientes ahí la influencia, la reminiscencia de... ¿En serio? A nivel melódico. Joder, ¿no? Me alegro un montón, sí, tío, sí. Porque Septic Flesh es de mis grupos favoritos. A nivel melódico te transporta un poquito a ese mundo, pero claro, no, Septic Flesh tiene una orquesta. Claro. Bueno, a partir de cierto momento la tienen, ¿no? Y toda la parte melódica y armónica
se apoya muchísimo en todo ese cúmulo de sonidos acústicos. Y aquí, sin embargo, tienes una sensación diferente. O sea, tienes la reminiscencia, pero estás en un lugar diferente. Y me ha gustado mucho que menciones a Wintersun, porque, en mis primeros pasos con el folk metal, ¿no? Me llamaba mucho la atención que grupos, voy a decir Equilibrium, por ejemplo, Sí. se ubicaran en un poquito esa onda, pero toda la base melódica la lleva un sintetizador que te transporta a melodías incluso amazónicas, ¿no? Sí. Y llama mucho la atención que algo que no tiene instrumentos acústicos tenga esa esencia, porque la tiene, del folk, ¿no? Para mí es valioso que grupos con un presupuesto ajustado, porque ya sea porque están empezando o porque la base es humilde, siempre quienes cuentan con un mayor presupuesto pues son más libres de hacer cosas más ambiciosas. Pero no todo el mundo es tan privilegiado, vamos a decirlo así, ¿no? Y que eso no suponga un impedimento para tener proyectos igual de ambiciosos, para tener proyectos no limitados por lo material, para mí es muy valioso. Y hay que decir que el disco de May, quizás aún con lo humilde, consigue lo que se propone. Y eso para mí tiene mucho valor. Muchas gracias. Sí. No, es cierto. Y de hecho hay temas del disco que han logrado emocionarme un montón. Y ahí queda patente que no necesitas una gran orquesta y que no necesitas unos grandes recursos económicos para conseguir transmitir lo que deseas transmitir y conseguir emocionar al personal, ¿no? Joder, me alegro un montón. No, tío. Sí. Esto es así. Y conecto con las canciones que para mí son más especiales del disco. Bueno, igual es más interesante hacer un recorrido de principio a fin. Lo que tú quieras. Tengo aquí el disco con el tracklist y sí, me apetece hacer ese recorrido de principio a fin. Bueno, la intro que tienes en el disco es una intro breve que sirve de punto de inicio para conectar con la primera canción realmente, que es The Condescribe. Sí. A mí el inglés se me da un poquito de aquella manera. Bueno, es una palabra complicada. Una palabra complicadita. Incluso en español, condescendiente. Sí, total. Este es uno de vuestros primeros temas, ¿no? Compuestos, Sí. Me habías dicho. Me di cuenta de que los temas que tienen una nomenclatura, un nombre que hace más referencia al oriental, a Egipto, podemos decir, a esos parajes, quizás son los que tienen más relación con, ¿no? Aquí tenemos la palabra escriba, que habitualmente tenemos ese concepto asociado a los que recopilaban información en el Antiguo Egipto. Sí. ¿Qué me puedes decir de esta canción y sobre todo del título? Pues la canción no está en el primer lugar por ser antigua, sino porque quería un inicio del disco que fuese como muy en tu cara, ¿no? Porque esta canción empieza con un blast beat. Totalmente. Y me pareció la canción ideal para empezar. Sin embargo, adoro las intros. Entonces, bueno, una de mis grandes influencias también es Nobuo Uematsu, que para el que no lo sepa es el compositor de las bandas sonoras de Final Fantasy principalmente, entre otras cosas, pero Final Fantasy es lo más... Y en concreto, para mí, es muy especial la banda sonora de la octava entrega de Final Fantasy VIII. Una de las canciones que se llama The Extreme, que es la canción que suena cuando luchas contra el jefe final y tal, tiene una intro que si no dura 2 minutos, poco le queda. Y me flipa. Es un temazo. Sí. Entra así como con una guitarra acústica, no, es clásica de hecho, haciendo como arpegios súper suaves, luego entra un piano súper suave y luego entra de repente y a cualquier persona entiendo que se le puede hacer súper pesado una intro de 1 minuto,
Pero a mí es que me flipa. Y al final es mi proyecto y hago lo que me da la gana. Entonces, digo, quiero meter una intro. Y la intro, curiosamente, es de las últimas cosas que se compusieron del disco. Oye, suele pasar, ¿eh? Por mi experiencia también, tienes el material, pero luego dices, ¿cómo ligarlo? Entonces, quería poner de Condescending Scribe la primera, pero quería tener también una intro. Entonces, ya digo, fue de lo último que se compuso, pero también estoy súper influenciado por bandas sonoras en general y quise meter un pequeño leitmotiv, si se puede llamar así, de Condescending Scribe. Sí. La intro es una melodía que va a su bola, pero hay una especie de marimba, o elemento percusivo melódico que hace la melodía de Condescending Scribe. Y quise hacerlo de esta manera, eso, para hilarlo y que no fuese una intro que fuese a su bola, ¿no? Quería que hilase a su vez con el primer tema, y de hecho van seguidas. O sea, si escuchas la intro con The Condescending Scribe sin corte, parece que es la misma canción. Sí. Pero eso, y el título ilustra la letra, sin más. El tema de la canción va de eso, de un escriba que se creía más que nadie y al final era un escriba mediocre. Y bueno, es un cuento, ¿no? Escrito por María. Y poco más que decir del En el caso de esta canción, ¿primero vino la canción y luego el concepto y el relato? Sí. ¿O fue al revés? No, en todas las canciones ha ido primero la música y luego... Y luego el contexto. Sí. Ajá. Curioso. Me ha gustado mucho que menciones la banda sonora de Final Fantasy VIII, sí. porque tiene un rollo muy, muy vuestro disco. Además, toda la música, las piezas que tienen que ver con los malos, sí. que son brujas, ¿no? Sí. Y ese rollo esotérico, ese rollo witchy que tú has dicho antes, sí. ¿no? Está muy presente tanto en esa banda sonora como en este disco. Sí. Y bueno, de hecho hay una canción que básicamente habla de eso concretamente. Sí. Bueno, llegaremos a ella, ¿no? Vale. Pero me gusta esa referencia. Luego tenemos The Dune, que vuelve a hacer referencia a ese paraje, ¿no? Sí. a esa atmósfera. Volvemos a la misma pregunta. ¿Qué me puedes contar y cómo se relaciona con el nombre? Bueno, también este tema estaba compuesto para un proyecto anterior y quise ponerlo como segundo tema. O sea, está puesto ahí muy a posta también, porque es el más denso del disco, en el sentido de que es un riff súper pesado y, pues eso, denso, ¿no? Muy... Y quería ese contraste, ¿no? El primer tema súper ta, y luego lento de repente. Y el título también hace referencia a la propia letra, que es también un cuento sobre una persona que, vagando por el desierto, ya sea por delirios o por una visión poética de la vida, se enamora de una duna y cuenta un poco su historia. Me gusta que utilices la palabra cuentos para referirte a los conceptos y a las letras de las canciones. Desde una perspectiva general de todo el disco, estos cuentos, su final, ¿es un final feliz? ¿Es un final triste? ¿Cómo es el espíritu de estos cuentos? Por lo general no acaban bien. Ajá. De todos modos, igual, claro, llamarlo cuento implica que tenga un final, ¿no? Pero en estas canciones quizá no lo tienen necesariamente. O al menos un final claro, ¿no? Simplemente es... me cuesta mucho a veces encontrar palabras para exponer un contexto. Ajá. Las canciones, a nivel general otra vez, los conceptos suelen ser narraciones en tercera persona. Narráis historias ajenas, describís lugares, o también hay parte
de emoción vuestra, de contenido vuestro, que no tenga tanto que ver con un relato ajeno. Casi siempre hay oculto un contexto propio. Hay veces que es más evidente y otras veces que menos. Pero casi siempre tiene que ver con nosotros. Bueno, sobre todo con María, que es la que escribe la mayoría de las letras. Sí. Y en mi caso con las que he escrito yo. De hecho, creo que María escribe de una manera magistral. Y al menos yo que la conozco y sé cuál es su manera de ser y de sentir, aunque cuente una historia, ya digo que llamo cuento por ponerle un nombre, entiendo muy bien lo que quiere decir. Y que esté oculto detrás de una historia me parece muy bonito. Yo ojalá sea capaz de escribir así. Me gusta que estemos hablando de esto porque he visto varias entrevistas que os han realizado y habitualmente el peso que se le da a la labor creativa acaba recayendo en la conversación sobre ti por tema de composición musical. Sí. Pero estamos viendo que por la dimensión conceptual de las canciones la creatividad está más bien repartida, ¿no? Sí. Y yo creo que eso hace justicia también al trabajo de todos los compañeros que llevan a cabo el proyecto. Me gusta. Hablando de Guilt, Sí. es uno de mis temas favoritos del disco, debo decir. Porque, bueno, es otro puñetazo en la cara, pero es muy divertida de escuchar. Es muy animada, emotiva, da energía, transmite mucha energía esa canción, ¿no? Háblame un poquito de ella y luego hablamos de otra cosilla. Bueno, Guilt sí que ya es una canción que habla directamente en primera persona de mí. Porque no se me da muy bien extrapolar lo que siento a historias, ¿no? Entonces es directamente un vómito de lo que sentía en ese momento, que la escribí en una época francamente baja de mi vida. Sí. Y se llama Guilt precisamente, o sea, es que hay poca poesía en esa canción realmente. Es muy... Me sale objetiva, pero no es objetiva lo que quiero decir. Muy... bueno, poco poética, ¿no? Como Muy visceral, ¿no? Muy... No visceral, muy... Pues eso, que no intenta... adornar. Sí, o no intenta contar una historia, ¿no? Simplemente es eso, me siento así, pum, y lo escribo y ya está. Y eso precisamente es una expresión de la culpa que entiendo que no solamente yo puedo sentir en ese punto, sino que es una cosa que puede sentir un montón de gente. La culpa que sientes cuando estás en es que momentos muy cortos, o sea, diría época de una vida en la que te encuentras tan en la mierda, hablando y claro, que no puedes ni siquiera recoger la ayuda que estás pidiendo, y eso te hace sentir culpable de saber que tus seres queridos están intentando ayudarte con toda la buena fe del mundo y tú sabes y valoras esa ayuda, pero tienes tan poca energía y tan poco de todo que no puedes ni recoger esa ayuda. Y de hecho esa culpa que sientes te empuja más hacia abajo todavía y hace que sea incluso más difícil recoger ayuda nueva. Entonces hablo un poco de eso, esa canción. No solamente habla la canción, sino que hablas tú, porque es una canción en la que tú participas a nivel vocal también. Sí, claro. Claro, yo hago los guturales en esa canción, que es un poco... Quise hacerla muy renacentista, en el sentido de que la música renacentista y el sonido iba mucho con lo que se está contando en la letra.
y quise ilustrar musicalmente lo que dice la letra, porque esa canción sí que la compuse sabiendo de lo que iba a hablar. Entonces emula distintas partes de la propia culpa y de cómo te sientes con respecto a esa misma situación. Esta canción forma parte de las últimas canciones que compusiste, Sí. ¿no? De la segunda sección, digamos, Sí. más, claro, del disco. Entiendo. Además, esta canción tiene un elemento que a mí personalmente me parece muy curioso y me gusta que esté y me gusta que se empaste también, que son trompetas o Sí. sección de De viento, viento metal. metal. Sí. Que creo que en un contexto árabe, digamos, o oriental o incluso esotérico y tal, en un principio no pega nada, pero como que lo vi súper claro, ¿no? Y emula muy bien lo que quiero transmitir también. No sabría decirlo con palabras, ¿no? Al final es esa sonoridad que tiene súper estridente, digamos, pero a la vez muy melodiosa entre ellas. Y también, bueno, un poco no sentimiento de locura, pero sí un poco contexto como caótico, ¿no? De cosas como que no pegan en un principio y un montón de instrumentación. Ahí sí que hay de repente un arpa sola con el cello, un cuenco tibetano de repente. ¿En serio? Hay un cuento. Sí, Wow. sí. En la parte de arpa con cello, que es así como un interludio acústico. La campana que suena, Sí. eso es un cuenco tibetano. Anda. Y eso, quise como meter en una canción todos los elementos posibles. Un poco por eso, ¿no? También que signifique que son tantas cosas embutidas en una pelota que como que igual se puede hacer bola un poco, pero bueno, considero que me salió guay. Sí, me gusta además que hayas metido viento metal, porque te suele hacer sentir pequeño, dado que es una instrumentación tan poderosa, Sí. que llena tanto. Sí. Habitualmente cuando escuchamos viento metal en el metal, ¿no? Suele ser para motivarnos, Sí. para llamarnos a la acción, porque es una cosa tan grande y tan llamativa que jope, sobrecoge, ¿no? Entonces me gusta. Además, en el viento metal, en esta canción, recuerdo que estaba en tránsitos, ¿no? En tránsitos instrumentales. Realmente la canción es un tránsito en sí mismo, va de una parte a otra, a otra, a otra. Qué guay. Y ahora una pregunta que me voy a saltar el orden del disco, Vale. pero esta es Guilt. Sí. Pero luego tenemos una canción que entre paréntesis se llama Guilt 2, Sí. segunda parte, cuyo nombre es Doom. ¿Por qué esta relación de ambas guilds? Pues principalmente, no te voy a mentir, es porque cuando estaba componiendo Doom Sí. vi como muy clara una melodía para la estrofa que era prácticamente idéntica al estribillo de Guilt y dije, creo que podemos formar aquí una continuación, ¿no? de esto. Doom se compuso después que Guilt, pero muy seguida, probablemente en cosa de una semana se compusieron las dos y me parece una buena idea. Me apetecía hacer, de hecho esto lo cojo un poco de un grupo que se llama Valhalla. De hecho, el propio nombre de The Aftermath lo cojo de Valhalla, que, bueno, para el que no lo conozca, es el antiguo grupo de power metal que tenía el actual cantante de Reno Renardo. Pero era un grupo serio, claro, sí. Era de su época, de cuando no hacía música de coña. Y bueno, Valhalla para mí ha sido de los grupos de mi vida. Y
bueno, cuando el May, antes de llamarse May, se llamaba The Aftermath. Y fue porque sacado un poco del último disco de Valhalla, que se llama Aftermath. No diría que es un tributo, pero sí un poco como que lo cogí prestado, ¿no? y estaba contando algo que tenía sentido y no me acuerdo de... Nada, mencionabas que había como una semana de diferencia de la composición La de Guild segunda parte de las canciones. efectivamente. Sí. Valhalla hace esto un par de veces, con canciones que tienen segunda, incluso tercera parte. Y me parece un concepto muy guay. Y con Doom decidí hacer eso. Le dije a María de qué quería que fuese la letra. Normalmente ella decide de qué le supone una canción, sentimentalmente hablando o lo que sea. Pero con Doom sí que dije, quiero que la escribas tú, porque además creo que es también forma una sinergia entre nosotros. Creo que es importante para el contexto del grupo, pero quiero que vaya de esto. Y es digamos un punto de vista de María de Guild, ¿no? De cómo, de cuál es su punto de vista, vaya. Y nuevamente ella en esta canción lo cuenta de una manera muy poética, pero la esencia, el tema es el mismo. O sea, ella lo ve un poco más con... En inglés es despair, pero no es desesperación, es como desasosiego. De... muy resumido, todos vamos a morir. Y la muerte no es algo que llegue de repente, es un proceso. Y Doom habla de eso. Cuando lleguemos a Doom hablaremos un poco más del tema instrumental, porque me parece muy interesante. Pero la siguiente Guild es justamente The Aftermath, que es una palabra, un título que ya has mencionado varias veces al ver la canción anterior. Es que te quería preguntar, el nombre del disco es The Aftermath. Hay una canción que se llama The Aftermath. Ahora vemos que hay trabajos anteriores de otros proyectos que también tenían el nombre de The Aftermath. No. Bueno, o sea, de May, el grupo, antes se llamaba The Aftermath. Pero en relación a que en el grupo de Valhalla, ¿no?, se utilizó esa misma... claro. ¿Por qué The Aftermath? Porque la canción o el grupo o el disco. El disco se llama así por la canción. Ya está. O sea, es por la canción. Me parece como la más importante a nivel personal. Y la canción se llama así porque fue el primer tema que compuse para May. El grupo ya teníamos pensado que se iba a llamar The Aftermath y decidí llamarla a la canción como el grupo. Y bueno, la consecuencia, porque ya lo he comentado, ¿no?, que May se forma para rescatar temas de otro proyecto, y lo quisimos llamar La Consecuencia un poco por quizá un poco por rabia en ese momento y por sentirnos un poco como que dábamos un golpe encima de la mesa. Ya no me siento tan así, pero no me parece que esté de más recordar que eso fue un momento. Y sí, un poco de hacer más por eso, por llamarlo La Consecuencia, por bueno, la consecuencia o la secuela, lo que va después de por eso, por el rescate de esos temas. Entonces, ¿el nombre de May cuándo aparece?
Aparece cerca de 2018 o en el propio 2018, no recuerdo, por esa época. Principalmente porque había 1000 grupos que se llamaban The Aftermath. Vaya. Y dije, esto tiene que arreglarse de alguna manera. Entonces hicimos un poco de brainstorming y María propuso May, que es una palabra copta, bueno, de un dialecto. O sea, no hay una manera correcta, entre comillas, de decirlo, ¿no? Al final los idiomas sí se pueden hacer diccionarios y un poco pues como el gallego, ¿no? Con la asunta y tal, que esto es gallego, pero luego en cada pueblo se habla un gallego distinto. Pues un poco con el copto pasa lo mismo, ¿no? May es una manera de decir justicia en copto. Justicia o la verdad, o lo que es cierto. Y nos pareció que tenía el mismo significado, al menos personal, que The Aftermath, pero aparte de ser un nombre que ya no había 1000 grupos que se llamasen así, nos parecía bonito también sonoramente, y el significado, sí, por un lado no nos parecía que tenía el mismo significado personal, pero a la vez añade un poco más de sosiego a lo que quiere decir. Ya veo. Joder, utilizáis conceptos muy poderosos a la hora de nombrar las cosas de las que estáis hablando. No es vano en absoluto. En relación a The Aftermath, probablemente sea uno de los temas con un, vamos a decir, estribillo o línea melódica más reconocibles de todo el disco, las que se te quedan más en la cabeza. Me dijiste que era el primer tema que compusisteis para May, que formó parte además de esta primera etapa de composiciones más ligadas a lo oriental, ¿no? The Aftermath lo considero el primer tema de la segunda etapa. Ya. Sí. O sea, todos los temas que se compusieron a partir de la formación de May ya lo considero nuevos. Ajá. Ya veo. ¿Alguna otra cosilla que mencionar sobre The Aftermath? Bueno, la canción trata sobre el miedo que se puede sentir cuando pierdes a alguien, sino cuando aún lo tienes y piensas que puedes perderlo en algún momento, y de hecho sabes que lo vas a perder. Lo más fácil y lo más reconocible para todo el mundo pueden ser padres, abuelos, seres queridos mayores que sabes que se van a morir, y es algo que sabes que va a llegar, o incluso tú mismo como persona, o cualquier cosa, ¿no? O sea, hablo de personas, pero realmente puede ser cualquier ser vivo o incluso cosas inanimadas o tal. Expresa un poco el miedo a la pérdida. Entiendo. Esa noción de la pérdida sumada a la noción de la muerte, sumada a... Sí. Estamos trabajando con conceptos difíciles de digerir, Sí. pero muy presentes en el día a día del ser humano, y que muchas veces evitamos mirar, evitamos observar y dedicar tiempo a ello, ¿no? Iremos viendo a ver si el resto de temas también van un poco en esa línea. De momento, de Dune se sale un poquito de ese esquema, ¿no? Una historia de amor hacia una duna, que me has dicho que acaba, bueno, que no acaba, que no tiene un espíritu... tiene un final como tal, simplemente es... The Aftermath nos conduce a un tema instrumental breve, que se llama Gilgamesh. Este tema instrumental, bueno, claro, yo leo Gilgamesh y evidentemente pienso en Sumeria, ¿no? En las historias épicas, en la épica de Gilgamesh y Enkidu. ¿Por qué le habéis dado este nombre, este tema instrumental, y qué sentido tiene en el conjunto del disco? Pues mira, precisamente no tiene letra, pero con este tema sí que tenía claro el concepto antes de componerlo. Curioso.
me llama mucho la atención una canción que es el Epitafio de 6 kilos, que tengo entendido que ya no es así, perdón. ¿Que no es así? ¿En qué sentido? Un segundo, vale. Tengo entendido que ya no es considerada la primera canción conocida de la historia, pero cuando yo la estudié, se estudiaba como la primera canción escrita, ¿no? Sí, la canción más antigua conocida. Sí. Y tenía una sonoridad que no tiene nada que ver con la música que escuchamos hoy en día. Es casi un experimento, ¿no? de un instrumento. O al menos las grabaciones que se tienen, ¿no? Que obviamente son nuevas. Pero me llamaba mucho la atención esa sonoridad que me parecía... no quiero decir antigua, que sí que es lo que quiero decir, pero más que antigua. O sea, casi primigenia, ¿no? Como música súper básica y que al final casi que parecen notas aleatorias, ¿no? Un poco entre comillas, no lo son, pero... Y me aficioné un poco a buscar música casi prehistórica, ¿no? No es prehistórica obviamente, pero música de las primeras civilizaciones, en este caso griega, ¿no? Pero también no sé si es real, supongo que sí, no he investigado mucho sobre ello, pero entiendo que sí, de música de Sumeria, que tenía una sonoridad muy parecida al Epitafio de 6 kilos, y quise hacer algo que sea reminiscente de eso. Y también fue un poco experimentando con un buzuki, que es ese de ahí. Bueno, no se ve en cámara, pero bueno. Pues un buzuki que me dejó un amigo. Es un buzuki irlandés. Que te dejó un amigo y ahí se ha quedado. Y ahí se ha quedado, sí. Pero que tenía una peculiaridad, y es que, bueno, normalmente los buzukis, tú lo sabrás, pero para gente que no lo sepa, tienen 4 cuerdas dobles de metal, de acero. O sea, 8 cuerdas en total. Lo que pasa es que van en pares. Pues este buzuki que me dejó, entiendo que por desconocimiento me lo dio con 4 cuerdas de nylon. Y tenía una sonoridad muy parecida a los tambor, pues eso, a los instrumentos de cuerda que se han podido conservar y recrear de Sumeria y de tal. Y también estando poco acostumbrado a los instrumentos afinados por quintas, o sea, sí, no por quintas, estoy acostumbrado a la guitarra que está afinado por cuartas, entonces como que me dio un prisma nuevo, ¿no? Y también como que me recordaba un montón a esa sonoridad, ¿no? Todo quintas, me recordaba un montón al Epitafio de 6 kilos y entonces por ahí quise recrear esa música, y el tema de la historia de Gilgamesh y Enkidu me parecía súper interesante, y que aparte como que empastaba muy bien con la temática del grupo y con la sonoridad que queríamos transmitir. Al final se ha intentado conectar la canción más antigua que se tenga noción compuesta con el relato épico más antiguo del que se tenga conocimiento, ¿no? Muy bien. Y esto nos lleva a Hatshepsut, ¿no? Que vuelve a ser uno de los temas antiguos, ¿no? De la banda. Recuerdo que fue un tema que me gustó bastante cuando lo escuché, aún estando presente el tema de la escala frigia, porque tiene mucho poder, ¿no? Es muy activo, es muy divertido de escuchar y llama mucho la atención. ¿Qué significa Hatshepsut? Hatshepsut era una faraona, y este tema narra su historia. ¿Y cómo acaba esa historia? Bueno, eso considero que es María la que tendría que profundizar más en esto, porque yo conozco lo justo de Hatshepsut y no quiero meter la pata. Entonces podría decir cosas, pero prefiero estar seguro de lo que digo, y no lo estoy tanto.
Entonces es María la que sí que se ha empapado de conocimiento sobre Hatshepsut para escribir el tema. Y bueno, espero que podamos tener la oportunidad de que te cuente también un poco su punto de vista, ¿no? Porque al final está contado por María. Entonces creo que en este caso concreto no sería acertado que yo profundice mucho en eso. Bueno, Hatshepsut, digamos que conforma lo que es la mitad del disco, o el inicio de la mitad del disco. Es como... bueno, esto es interesante. A la hora de ver el disco como un principio y un final, como una onda que va de arriba a abajo, que va viajando, está lleno de subidas y bajadas, Sí. el disco. Las bajadas suelen ser más los temas instrumentales, los temas de tránsito, y salvando alguna canción, como por ejemplo Alejandrilla, que es un tema muy complejo, Sí. y que tampoco podría definir como que está arriba en la onda, ofrece un momento de tensión, ofrece un momento de conflicto no resuelto, que se resuelve más adelante. Hatshepsut, yo diría que está muy arriba, ¿no? Que está en un punto álgido del disco. De los temas más metal. Ajá. Eso también tiene que ver con que sea antiguo. Claro. Yo cuando compuse Hatshepsut, ahora tengo 26 años, es que posiblemente lo compuse siendo menor de edad. Wow. Claro. Entonces estaba mucho más a tope con el metal en general. Ahora escucho cosas incluso más extremas, pero también mucho más alejadas de lo que es el metal. Pero sí, en esa época como que me apetecía mucho, ¿no? Mucho doble bombo, mucho... las guitarras son muy machaconas, y luego el estribillo sí que es un poco momento de calma, digamos. Pero sí, Hatshepsut es fruto de mi edad. A la hora de ubicar esta canción y todas las canciones en el disco por orden, ¿utilizasteis algún criterio? ¿O fue más bien... Bueno, me dices que sí, cuéntame. Quisimos precisamente transmitir lo que te has contado, de subidas y bajadas. No queríamos que el principio estuviesen todos los temas rápidos y luego los más lentos, ni al revés. Queríamos que estuviese todo mezclado, ¿no? Más que nada por no aburrir, básicamente. Entiendo. Eso nos lleva a la siguiente canción, que es Alejandrilla, ¿no? Bueno, Alexandria, Sí. Que ya he comentado que a mí me ofrece tensión, me ofrece un conflicto, y me parece muy interesante porque no es una canción, digamos, muy activa ni muy bestia, pero sí que me sugiere una canción muy técnica, ¿no? Y muy pensada, muy de haber dedicado tiempo a la hora de ubicar las partes y de ubicar ese riff del que me has mencionado antes, ¿no? Me parece de las canciones más interesantes del disco. Imagino que sería de las últimas que compusisteis. Sí. A nivel técnico considero que no lo es tanto. Ajá. De hecho, es a la hora de tocarlo, con la guitarra al menos, bueno, incluso no, con todos los instrumentos, creo que es de los más fáciles de tocar. A la hora de componer, quizás digas que es más técnico porque era más maduro, digamos. Claro. A la hora de A mi componer. juicio ofrece algo diferente en relación al resto de las canciones, que dices tú, vale, pues esta canción es de estar arribísima, de darlo todo, está también, pero sin embargo aquí en Alejandría tenemos unos tempos diferentes, tenemos un ritmo diferente, ofrece cosas diferentes, ¿no? Quizá la mayor influencia, sobre todo para el riff principal, porque para el resto de la canción no, pero el riff principal de la intro, después del piano, es Rise of Evil de Sabaton,
que tiene un riff también parecido. Sí. Y quería meter algo que tuviese esa vibra en May, pero obviamente llevado a nuestro terreno. Entonces, al final salí con eso. El estribillo sí que es algo también un poco más witchy, digamos. Pero, y el riff final, bueno, entre lo que es, casi que se puede dividir en dos partes la canción, que es la canción y el final de la canción, que está separado además por un puente melódico, o sea, por un puente acústico, perdón, orquestal, que en este caso sí que intentamos emular instrumentos de cuerda frotada acústicos. En este caso son MIDI, porque no tuvimos los medios para hacerlo bien, pero creo que da un resultado al oído agradable y que funciona. Sobre todo el caso del contrabajo en la estrofa. Sí. Y en este interludio orquestal se mezcla un poco el sonido más acústico con lo otro, ¿no? Y ese riff que te digo final, de hecho no recuerdo bien, posiblemente son dos riffs, el otro estaban compuestos antes, perdón, y como que tenemos una carpeta de riffs por si acaso los necesitamos coger. Este pega aquí, pues en este fue el caso. Este riff va aquí, o sea, no hay tutía. Y lo metí. Y de repente os disteis cuenta de que sonaba de puta madre y de que, de que era el destino, ¿no? De que eso tenía que estar en su lugar. Sí, sí. A veces pasa. ¿Por qué Alejandría? Esto es decisión de María. De hecho, casi en todos los temas hay un título provisional y un título final. El título profesional es el que le pongo yo, que es lo que a mí me transmite. O incluso, o sea, puede ser algo serio o incluso medio de coña, ¿no? En plan de este tema, yo qué sé, el faraón danzarín, yo qué sé. Pasa. Un poco por etiquetarlo, ¿no? En plan de, ¿cuál tocamos? Cuando uno tiene letra, pues es ese. Sí. Este tema, su título provisional fue Rose of Ariandel, que es el nombre de un látigo de Dark Souls 3. Ajá. Y no sé, como que esa sonoridad me llevaba un poco ahí, ¿no? Al tema de la autoflagelación en este caso de Ariandel, ¿no? Que es el personaje. Pero me pareció muy interesante que para definir un látigo lo llamase rosa. Y bueno, cuando le pasé el tema a María, decidió hablar de la biblioteca de Alejandría, me pareció guay, y el título no lo pensamos mucho, la verdad, o sea, quiero decir, no le dimos muchas vueltas, simplemente Alejandría, o en este caso Alexandria. Nos pareció un título que tenía la fuerza suficiente y era lo suficientemente descriptivo de la letra, y se lo pusimos. Curioso. La siguiente canción habla sobre brujas. O mejor dicho, que hable, vamos a decir que tiene un componente de ritual, ¿no? Tiene un componente poético. Y además es una canción, la única, que no está en inglés. Sí. ¿Qué me puedes contar sobre Aquelarre? Pues esta también es de las últimas que compuse. Y también quería aquí... también tenía súper claro cuál iba a ser el contexto. Y era recoger un poco distintas sonoridades que están ancladas, digamos, a brujas que conocemos de la cultura popular. Y la cultura popular puede incluir historias habladas o incluso videojuegos, como he dicho antes, o series. Tal. Entonces,
según un poco cada riff está basado no en una bruja, pero sí en un tipo de bruja que a mí me gusta, ¿no? Como concepto, al menos estéticamente hablando, ¿no? Y estéticamente no me refiero solamente a físico, sino musicalmente hablando también. Hablo de estética musical. Aquí Final Fantasy VIII tiene muchísima fuerza. Los temas relacionados con Edea, que es la bruja de Final Fantasy VIII, y Ultimecia o Artemisa, según el país me parece una sonoridad única, realmente. O sea, Uematsu ahí hizo un trabajo... Bueno, la banda sonora de Final Fantasy VIII como obra me parece lo mejor que se ha hecho musicalmente nunca en la historia. O sea, sé que es palabras gigantes, pero... Pero lo que importa es que para ti lo sea. No, sí, desde luego. Y eso... como que solamente con un acorde ya sabes Edea. O brujas en general, o brujería relacionada con cómo está contada por el juego, ¿no? Porque no tiene nada que ver con la típica bruja con una escoba o con sombrero picudo, tal. No, son brujas completamente distintas. Y eso, tiene esa sonoridad como... Es que no sabría describirla realmente. O sea, es que es esa sonoridad. Quise emularla en esta canción. También pues, otras brujas de las que tomé inspiración fue en la tercera temporada de American Horror Story, que se llama Coven, aquelarre también. Y tiene un poco también como esa atmósfera, ¿no? De brujas modernas en el mundo, en el siglo XXI. Y luego también mi propio concepto a lo mejor de bruja también quizá más acercado al concepto clásico, ¿no? De con escoba y tal, pero no desde un punto de vista de Halloween, sino más un rollo, pues eso, como que acercado más a la magia negra de, pues eso, de la época de Salem y tal. Es como un compendio de no me sale ahora la palabra, de influencias, para mí, de sonoridades que tienen que ver con brujas de distintas cosas que he consumido yo en mi vida. Y de hecho hay un riff que ni siquiera es una inspiración, está cogido tal cual, es un tributo a Fleetwood Mac, en concreto a Stevie Nicks, que también llevaba ese rollo un poco, ¿no? de estar relacionada, pues eso, ¿no? Con la magia negra y los rituales y tal. Y es directamente el riff de Rhiannon, tocado con la guitarra clásica. Y también quise introducir muy a posta, siendo muy consciente de que es una canción acústica y tocada con una guitarra clásica. Bueno, también hay cello y contrabajo y tal, pero quise meter muy a posta sonidos de sintetizador, además muy electrónicos. Pero tampoco quería que fuesen protagonistas, quería que fuese un colchón. Sobre todo el final, las 4 últimas notas, hay algo que parece directamente música de 8 bits, de super media, tal, pero son muy a posta. Quería ese contraste, ¿no? Normalmente como que percibimos la música de 8 bits o la música MIDI con algo más tipo videojuegos y por tanto como más enérgica o más relacionada a eso con la acción y tal, y quise que fuese algo súper solemne pero con esa sonoridad también. Y luego el poema que recita María en castellano fue una cosa de última hora, realmente. Iba a ser un tema instrumental y decidimos meter un poema, nos pareció una cosa guay y lo metimos. Un poema escrito por María. Escrito por María, claro. Y recitado por ella también. Claro. No, digo, podría ser otra persona, ¿no? Pero en este caso es María. Fenómeno. Al ser la única pieza en castellano,
pues nos llama la atención el que el resto de piezas no estén en castellano, ¿no? Que se utilice la lengua inglesa como lengua vehicular del grueso del disco. Sí. Esta decisión, este criterio, responde ¿a qué? El que la lengua vehicular sea el inglés. Eso es. Responde a la globalidad del metal, básicamente. ¿Os sentís, imagino que sí, cómodos con esta lengua a la hora de expresar emociones, historias, relatos, ¿no? Sí. Considero, a ver, sé que es algo totalmente personal y que habrá muchísima gente que no esté de acuerdo, pero al final es una opinión. O sea, no creo que ninguno de los dos tenga razón, pero a mi parecer cada género musical tiene una lengua. O al menos una lengua que encaja mejor. En mi caso, o sea, en mi opinión, creo que el metal es en inglés. Otros géneros, por ejemplo, géneros latinos tipo salsa o guajiras o música, incluso también música más solemne de Latinoamérica y tal, tiene que ser en castellano, o sea, en español. No la concibo en inglés, por ejemplo. Quizá, no sé, el rap también lo relaciono más con el castellano, quizá también porque en la época en la que me introduje más en escuchar lo que a mí me interesaba y no la música que me ponían en el coche o tal, que también me encanta, pero el rap que empecé a escuchar yo por mi cuenta era en castellano. Y sé que esto va a haber opiniones muy contrarias a esto, pero bueno, es lo que yo he mamado al final. Y entiendo que mucha gente prefiera el rap en inglés, sobre todo el rap yankee y tal, incluso el rap francés también. Yo es lo que he mamado. Y una que sí que... Porque bueno, el rap, por ejemplo, sí que me da más igual, ¿no? O sea, bueno, todas me dan igual realmente, ¿no? Pero como que no lo relaciono tanto con el castellano, pero un género que esto no tiene nada que ver, pero bueno, te lo cuento, porque el punk tiene que ser en castellano. O sea, el punk en inglés no es punk. O en euskera. O en euskera. Sí. Pero tal cual, ¿eh? O sea, eso ya es opinión mía, pero es la verdad. Sin embargo, en esta canción encontramos el castellano como lengua vehicular. Sí. Esto fue una decisión unilateral de María, en este caso, que fue que la escribió. Sí. Ajá. A mí, desde luego, es la letra lo que más me llama la atención de este tema. Para mí, lo instrumental pasa al segundo plano y lo que más me llama la atención es justamente el conjuro, ¿no? Es las palabras que está dedicando María, en este caso. No sé si nos puedes hablar, ya sé que no es obra tuya, pero la intencionalidad. Esto no por las mismas razones que Hatshepsut, pero sí que considero también que debería ser María la que hable de esto, porque al ser un poema tan personal, sí que no podría profundizar en ello. Suena justo. Bueno, pues sin más que comentar, ya nos acercamos al último tramo del disco, los últimos 3 temas, Isfet and Maat. Volvemos a un título que nos lleva a Egipto, ¿no? Sí, curiosamente este tema es de los nuevos, pero sí que tiene un sabor muy a los temas antiguos, o los que llamamos nosotros antiguos. Lo decidí poner antes de Doom muy deliberadamente también. Y después de Aquelarre, o sea, quería que entre medias hubiese algo súper enérgico. Sí. Y el tema trata, bueno, es una conversación entre dioses de Egipto en este caso. También es una letra escrita por María. Y bueno, es un poco una alegoría más que la justicia,
el orden entendido como justicia y verdad y el caos entendido como no maldad como tal, pero sí pues es un poco, para que lo entienda todo el mundo, un poco el concepto de Loki, ¿no? Sí, como de trickster, ¿no? Un agente de... No de trickster, pero sí un poco el caos por caos. Sí. Y eso. Es el único... No, hay dos solos. Bueno, hay varios. Pero el único solo que es más solo clásico de guitarra, de meta y tal, está en esta canción. Y realmente poco más que añadir. O sea, es un tema enérgico, rápido. Tiene también... Esto no lo hemos comentado, pero una de las cosas no deliberadas que han salido a la hora de componer el disco, en general, es... que hasta se podría catalogar un poco como prog, ¿no? Sí. Hay un montón de cambios de compás en medio de las canciones, cambios de tempo, y en este caso hay un montón de cambios entre parte y parte de la canción, que de repente pasa de subdivisión binaria a ternaria. Sí. Hay cambios. Intento siempre que sean cambios suaves para el oído. Entiendo que haya otros grupos que es como, mira, somos prog y aquí te meto un 5x4 y te lo comes, ¿no? Y mira qué raro suena. Yo intento que suene lo más, no placentero al oído, pero sí que las transiciones sean lo más suaves posibles. Y en esta canción hay un montón de cambios de división ternaria a binaria y intenté que no se notase mucho. O sea, Entiendo. Me dices que este fue de los últimos temas compuestos. No de los últimos. No, de hecho fue poco después de The Aftermath. Es de los nuevos, hasta agrupado en temas nuevos, pero no es de los últimos. ¿Cuáles fueron los últimos? Posiblemente Aquelarre. Doom, de los últimos también. Sí, Gilgamesh, Aquelarre y Doom posiblemente. Sí. Guilt y Doom se compusieron muy seguidos, pero posiblemente como tema Tesseract pasa una cosa con Tesseract, luego te la cuento. Suele pasar que cuando nos vamos acercando al final de la estructuración de un trabajo, de un disco, nos damos cuenta de que hay como huecos, que hay espacios que igual estaría bien llenar de alguna forma, que los temas que ya hay, lo están pidiendo. No sé si os visteis en una situación similar con la composición de este disco, de que teníais una serie de material, pero se os formaban huecos. Igual con los temas instrumentales vinieron un poquito a contextualizar el resto de trabajos. No, pues precisamente al contrario. Ajá. Notábamos que sobre todo era un requerimiento de Josu. Ajá. Que faltaban temas rápidos y temas como Hatshepsut o Ifet and Mat casi que son los bueno, y de Condescending Scribe al final son 3 canciones que son las rápidas y las brutales y las más metal. Pero bueno, no considero que sea al final un impedimento para cómo hemos montado el disco al final. Entiendo. A la hora de definir el conjunto del disco, y antes de continuar con la siguiente de las canciones, bueno, ya hemos visto que los temas hablan de temas muy diversos, aunque todos hilados por un hilo de sentimientos y de historias que suelen ser omitidas, dada su complejidad, de que tiene mucho que ver con lo más profundo del ser humano, ¿no? Quizá con lo más personal. Pero que son sentimientos y cosas complicadas, ¿no? A la hora de definir el disco en su conjunto, ¿qué conceptos utilizarías tú en este caso para definir el trabajo? ¿Musicalmente o temáticamente? Bueno, para mí no hay diferencias.
Yo considero que sí, al ser... Al estar dividido tan claramente el trabajo de composición musical en mí y la escritura de las letras en María, considero que al final es un tándem, pero cada uno tiene un poco su visión, ¿no? Musicalmente creo que es un disco atmosférico, creo que es una palabra que no puede faltar a la hora de definirlo. Quiero creer que es un disco fresco en el panorama actual del metal. Quizás una palabra un poco vaga, pero misterioso también. Siempre hablando de eso, de la sonoridad musical. Pero a la vez no deja de ser metal. Porque eso es una cosa que pasaba cuando no habíamos grabado nada todavía. Y le decíamos a la gente que hacíamos metal oriental o metal egipcio en los primerísimos días. Que la gente se quedaba solamente con la parte que no era metal. Música egipcia o música oriental. Entonces se quedaban con eso, con que decíamos que había instrumentación como un buzuki griego, que también lo hay. Pues eso, percusión africana, djembe, SDI. Y se quedaban un poco con eso, supongo que por la novedad, ¿no? O por... Pero claro, luego lo escuchaban y decían, pero esto es metal. Claro, es metal y esto. Entonces, bueno, musicalmente eso. Y en cuanto a la temática de las letras, siempre hay eso, un aura de desasosiego, de angustia. No sé si desesperación es una palabra que encaje muy bien, pero bueno, más o menos. Al final casi siempre son contextos negativos a la hora de escribir las letras. No hay letras felices en el disco. Y tampoco hay algo que suele haber mucho en el metal, y sobre todo en metal con elementos folclóricos, que en este caso no tiene nada de celta, que es lo que más solemos asociar al folk metal, ¿no? Pero al final folk puede ser de cualquier lado. Me he perdido. ¿Qué estaba diciendo? Te planteaba esta pregunta porque ligado a May, ligado a este disco, para las personas que recién lo tengan en las manos. Sí, ya sé lo que quería decir. ¿Termino o...? Termino yo y ligas. Fácilmente uno puede caer en la trampa de pensar que esto puede tratarse de un disco conceptual, por ejemplo, ¿no? Y es lo que estabas comentando antes, que sí, que hay que tenéis ese bache de estar ligados al oriental, a Egipto, pero estamos viendo, según vamos avanzando por la lista de canciones, que muchas de ellas fueron compuestas e ideadas en momentos pues muy diferentes, sin una única línea de trabajo, que sí que todas tienen elementos en común y un espíritu común, ¿no? Sí. O sea, de ahí la pregunta. Pero me comentabas. Sí, eso, que un elemento que sí que suele estar mucho, eso, comentaba, sobre todo en el folk metal relacionado con música celta o música más relacionada con los vikingos y tal, que suele ser un tema muy recurrente, que son temas como que para llamar a la batalla y temas motivadores. Sí, pero muchas veces en el contexto de la guerra, ¿no? Y tal. En este caso no, en este disco no hay nada de eso. O sea, es todo muy pesimista, muy... letras muy góticas, realmente. Gótico en el sentido de tribu urbana, ¿no? Entiendo eso. Aunque quizás pesimista no es la palabra que yo emplearía, porque las emociones que habéis puesto aquí son emociones completamente normales y que tenemos en nuestro día a día y que cumplen una función, ¿no? A mí, después de escuchar este disco, no me da la sensación de qué disco más deprimente. no, preferiría no haber escuchado esto. No, o sea, para mí tiene un sentido que se hable de esto, y no es un sentido negativo, ¿no? De hecho, yo creo que mola el tema de normalizar este tipo de emociones, este tipo de relatos. Entonces, ¿pesimista? No. Es un poco la sensación que se me queda.
Mi canción favorita del disco es la siguiente. Que es Doom, la segunda parte de Guild, que tenéis aquí anotado. Y es favorita mía por una cosa muy sencilla y que es la melodía, la línea melódica principal, el motivo principal de la canción, Sí. que está tocado con algo muy agudo, no sé qué es. Es una caja... Bueno, Bueno, la idea principal se compuso para que sonase con una caja de música. Como al final fue muy complicado también, al final es MIDI, es un sintetizador, sí, pero es un sintetizador imitando que emula. una caja de música. Es un sonido muy dulce y muy... No sé, parece que es una canción de cuna, ¿no? Sí, un poco. Sí. Y para mí me ha conectado con emociones muy positivas, de hecho. Tenemos un disco cargado de emociones complicadas de digerir Sí. y sin embargo tenemos aquí un remanso de nostalgia, de tristeza, pero de añoranza. Sí. Una tristeza positiva, ¿no? Sí, melancolía. Melancolía. Puede ser un poco, sí. Sí. ¿Qué me puedes contar de esta canción? Pues precisamente una de las cosas por las que quería que fuese la segunda parte de Guild, aparte de por ese leitmotiv, digamos, que se repite en el estribillo de Guild y en la estrofa de Doom, quería que fuese sobre ese tema también, precisamente por la sonoridad que tenía el tema en general, que es como, sí, una melodía muy dulce, muy canción de cuna, Sí. ¿no? Al final es metal también, ¿no? Pero sí que la melodía principal, es el hilo conductor, es una melodía muy dulce, muy... como que te mece, ¿no? Quería que de lo que hablase la letra fuese algo destructivo, realmente. O sea, no en el sentido, como hemos dicho antes, de la guerra y tal, sino moralizante, o sea, desmoralizante. Y por eso le pedí a María que fuese también, aparte de por el emotiv, que fuese la segunda parte de Guild. Y por eso se llama Doom también, que es un título que no es por el videojuego, obviamente, es un título, eso como que evoca, bueno, significa perdición, ¿no? Entonces, al escuchar la canción, sí, pues puede, si no haces caso de la letra o no entiendes lo que dice, pues puede parecer esperanzadora o dulce y tal, pero la letra al final es todo lo contrario. Ajá. O sea, y quería que fuese así. Y es como detalle así curioso que en realidad tampoco importa mucho. Es la única canción del disco, de las canciones que son metal, que no tiene sección de cuerda. Es solamente la caja de música y el cello. Curioso. Que el cello también, no lo hemos comentado, pero es un elemento constante en el disco, un cello. Y siempre tiene una melodía para el cello, que en este caso no tenemos chelista, pero esperamos que si en algún momento se da la oportunidad encontramos a alguien que... Estaría genial, de verdad. Canciones como la de Alejandría, Sí. Porque ahí el cello tiene un gran protagonismo, ¿no? A la hora de... Bueno, ¿te refieres a la parte de la estrofa? Sí. Eso es un contrabajo. Ah, es un buen trabajo. Sí. Pero bueno, se puede traducir, obviamente, a Sí. cello. Ajá. Al final es ese tipo de sonoridad, ¿no? De cuerda frotada, Claro. haciendo... Quería eso, ¿no? Que fuese una R constante. Entiendo. Y bueno, el disco termina con la última canción, que es Tesseract, que es una canción instrumental también, Sí. que me has dicho que fue de las últimas que aparecieron. Sí. Ajá. Y más o menos. Más o menos. Más o menos. Pero cuando la compusiste, ¿tú ya sabías que ese iba a cerrar el disco? ¿O eso vino después? No lo sabría decirte, no me acuerdo. Ajá. No lo tenía muy presente. A lo mejor sí, pero no era la intención principal. A lo mejor sí que diría... pues, lo que sí que tenía seguro era que la última canción fuese instrumental. Eso sí que lo quería desde un principio. Y bueno, Tesseract pues era como un guante. Sobre todo porque Tesseract es de las últimas que se terminaron, pero es un compendio de riffs antiguos que de alguna manera pegaban entre ellos. Y
incluso de otros proyectos también. No de este proyecto anterior a May, sino de aquí en Tesseract rescato riffs de un proyecto que se llamaba De Carabia, que tenía de deathcore con un amigo llamado Mau, que ahora toca en Rabia Pérez. Y era un proyecto de estudio simplemente por riffs que no salían, que es curioso además, porque yo para De Carabia quería alejarme de estas sonoridades de frigio mayor, escalas egipcias y tal, y Mau todo lo contrario, todos los temas que traía sonaban súper egipcios y súper orientales. Pero bueno, en Tesseract aquí rescato temas que quería para ese proyecto, que bueno, o sea, riffs, no temas, que de algún modo quería que sonase un poco más relacionado con el espacio, pero visto no rollo astronauta o tal, sino ni tampoco Alien en el sentido de Canal Historia, ¿no? Sino un poco ver el espacio igual que vemos el fondo del océano, o cosas en general desconocidas, ¿no? Pero dentro del planeta, pues eso, como la magia negra o tal. Ver el espacio desde ese prisma, ¿no? Como algo desconocido, algo misterioso, pero a la vez con ese toque de ciencia ficción un poco que saco también. Es una de mis grandes influencias, Soulitude, que es otro grupo serio de Gebo, el cantante del Reno Renardo. Sí. Me gustaba mucho este señor. Que bueno, de hecho lo conozco personalmente, pero como músico es de mis mayores influencias. Fuera del Reno Renardo, obviamente entiendo que la mayoría de gente solamente conoce el Reno Renardo, pero este señor tiene un montón de proyectos serios que son brutales. Y Soulitude, que es un proyecto que es él solo, con cantantes que para cada canción es distinto, son cantantes invitados. Bueno, siempre está Lorenzo, que es un poco el que está casi siempre, pero por lo general son cantantes invitados y no hay un cantante fijo, aparte de Lorenzo. Y Soulitude tiene esta intención musical de meter mucho sintetizador, pero incluso más cercano a metal industrial, ¿no? Más parecido a Rammstein quizá. Pero yo de Soulitude me quedo más con ese toque de ciencia ficción que siempre tiene en sus letras, o casi siempre, que me parece súper esotérico al fin y al cabo, ¿no? Aunque sea un rollo futurista y tal, me llama mucho la atención en ese sentido, ¿no? Visto desde ese prisma. Y creo que para el futuro de May es una dirección interesante. Y por eso también es el último tema. Porque es un poco mirando hacia el futuro, ¿no? Tesseract tiene también estos tintes, quizá eso, más espaciales, por llamarlo de alguna manera, más de ciencia ficción, más futuristas. Y es algo que quiero explorar en un futuro con May. Pues justamente se me parece un tema muy interesante para ir cerrando ya este vídeo, y es en cuanto al futuro de May. ¿Qué podemos esperar? O sea, este disco lleva muy poquito siendo publicado, sí, pero ¿qué inquietudes vais teniendo? ¿Qué os gustaría explorar? Las intenciones más cercanas son presentar el disco y darlo a conocer lo máximo posible. Nos está ayudando un montón, que no lo hemos comentado también, el hecho de contar con Maldito Records para publicitarlo, digamos, o darlo a conocer. Y próximamente esperamos dar conciertos por España, incluso si es posible por Europa, o ya, bueno, el sueño sería por el mundo, ¿no? Pero bueno, quiero ser soñador, pero a la vez con los pies en la tierra, ¿no? Y en cuanto al segundo disco, posiblemente sea menos melancólico. También por los momentos personales, al menos míos. Y sobre todo más maduro también a la hora de componer.
Y eso, quiero explorar más también como novedad estas nuevas sonoridades, más eso, como ciencia ficción y tal. Sí. Visto también eso desde un punto de vista, repito un montón esta palabra, esotérico, ¿no? Como de ocultismo así. Tal. Me parece que está muy poco explorado ese tema de conversación. Y, o sea, dentro del metal, en general, el espacio, ¿no? No. Ni siquiera desde un punto de vista más literal, pero desde el punto de vista que lo queremos enfocar nosotros, está muy poco explorado. Y me parece muy interesante y creo que de ahí podemos sacar cosas muy guays. ¿Vais a explorar más herramientas acústicas? Sí, ¿o queréis seguir? Sí. Sin dejar de lado el metal también, pero queremos que se fusionen más también los elementos acústicos y los elementos del metal. ¿Estáis ya componiendo? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo creo que podemos ir cerrando, a menos que quieras añadir algo más sobre el disco, sobre todo lo conversado y compartido. Bueno, más allá de que se puede adquirir en la página de Maldito Records, también viniendo a nuestros conciertos se puede adquirir. Y nada, espero que si alguien ha venido aquí sin escuchar el disco, que al menos le haya dado curiosidad y lo escuche. Y muchísimo mejor si encima le gusta cómo suena, ¿no? Y nada, muchas gracias por venir, tío. Me apetecía mucho esta charla y me ha parecido muy guay, tío, muy amena y era lo que esperaba. Ole, muchísimas gracias a ti por invitar. Y si hay gente que tenga curiosidad por conocer otras dimensiones de vuestro trabajo, ya sea vuestra relación con Maldito Records, con el tema de la ilustración de la portada y otras dimensiones que no sean la musical, pues tenéis otras fuentes, otras entrevistas, otras líneas de información que son muy interesantes y que yo me las he comido todas. Pero bueno, esperemos que en relación a lo musical y a lo conceptual pues se haya saciado la curiosidad de más de una, ¿no? Bueno, también quería comentar, intuyo que mucha gente que vea este vídeo y haya llegado hasta aquí, hasta el final, conocerá a Dani, pero también tiene un proyecto llamado Bael que me parece brutal y no es metal, pero creo que podemos considerarnos más o menos hermanos musicalmente hablando en su contexto acústico, porque es como muy ecléctico también y, no sé, me parece como que se pueden relacionar mucho nuestras músicas en cuanto a lo que transmiten, ¿no? Y si alguien no lo conoce, buscadlo, porque me parece brutal. Bueno, pero hemos venido a hablar de tu libro. Pero muchas gracias por la mención. Bueno, que la hayáis encontrado interesante. Nos vemos en los siguientes conciertos de May y seguro que muchas veces en el futuro también. Muchas gracias por estar aquí y por invitar. Bueno.